Este vídeo lo dedicaremos a conocer algunos de los tipos más frecuentes de dolor a nivel craneofacial, es decir, en la cabeza y en la cara. En primer lugar, tenemos la cefalea. ¿Qué es la cefalea? Es un dolor de cabeza intenso y persistente. Es uno de los problemas de salud más comunes y el 70% de la población sufre cefaleas tensionales. El 15% sufre migrañas y entre el 3 o 5% sufre cefalea crónica diaria. Las cefaleas pueden clasificarse en cefaleas primarias, que corresponden a un dolor de cabeza que es el principal síntoma. Por ejemplo, la migraña o la cefalea tensional, que representan en conjunto el 90% del total de cefaleas. Por el contrario, están las cefaleas secundarias, corresponden a un dolor de cabeza como síntoma de otra enfermedad, que puede ser benigna y leve, como una sinusitis, o hasta muy grave, como una hemorragia cerebral, o de causa incluso maligna, como un tumor. Neuralgia occipital o de Arnold. La neuralgia de Arnold se origina por la alteración, compresión, inflamación, de unos pequeños nervios llamados nervios occipitales, mayor y menor, a cada lado del cuello. Estos nervios salen de la columna cervical y suben por la parte posterior de la cabeza hasta la región occipital, haciendo un recorrido tortuoso y envueltos entre diferentes bandas musculares del cuello. Estos se pueden irritar o inflamar por diversas causas, fundamentalmente estrés laboral o por malas posturas, por lo que pueden producir síntomas como punzadas, quemazón, etc., lo cual se puede acompañar igualmente de mareos, náuseas, pitidos en los oídos, etc. ¿Cómo se diagnostica una neuralgia de Arnold? Aunque se debe realizar un diagnóstico diferencial con otro tipo de cefaleas, se sospecha por los síntomas más o menos típicos que suele presentar. Además, se pueden valorar los denominados puntos de Arnold positivos o signo de Tinel. Presionando determinadas zonas próximas a estos nervios, podrían llegar a reproducir la punzada o el calambre, lo que es también un indicador del diagnóstico. Se pueden solicitar determinadas pruebas complementarias, como una radiografía cervical, para descartar sobre todo la artrosis de las facetas cervicales, o bien una resonancia o escáner para descartar otras posibles causas, mucho menos frecuentes, tales como un tumor, procesos infecciosos de la columna o en los tejidos blandos vecinos. Se puede realizar la infiltración de dichos nervios occipitales con anestésico local para comprobar si desaparece el dolor. ¿Cuál es el tratamiento de la neuralgia de Arnold? En la mayoría de ocasiones, la base de su tratamiento son antiinflamatorios, relajantes musculares y tratamiento rehabilitador, orientado a reducir la tensión muscular o mejorar la postura de la columna. También se pueden recomendar otros fármacos para este dolor, como antidepresivos como la amitriptilina, antiepilépticos como la pregabalina o la gabapentina, que tratan de prevenir su aparición. El bloqueo diagnóstico de estos nervios occipitales consiste básicamente en la inyección de una mezcla de anestésico local y corticoide en la vecindad de estos nervios occipitales. Este bloqueo sirve para confirmar y tratar a la vez el diagnóstico de la neuralgia de Arnold. Si el bloqueo diagnóstico es eficaz, se repetirá la técnica con radiofrecuencia pulsada para bloquear la señal dolorosa durante más tiempo. Existen otras técnicas intervencionistas para su tratamiento, como pueden ser la infiltración con toxina botulínica de la musculatura cervical que rodea a los nervios occipitales y la radiofrecuencia de las primeras raíces nerviosas cervicales. La neuralgia del trigémino es un dolor neuropático facial muy intenso que típicamente afecta solo a un lado de la cara y que tiene su origen en una alteración de la función normal del nervio trigémino. Este nervio se llama así porque está formado por tres ramas. La primera, el nervio oftálmico, que se extiende desde el ojo hasta el cuero cabelludo. Nervio maxilar, que inerva desde la sien hasta el maxilar superior. Y finalmente el nervio mandibular, que da sensibilidad desde la oreja hasta el maxilar inferior. ¿Cuáles son los síntomas de la neuralgia del trigémino? En la mayoría de las ocasiones, el dolor se describe como una descarga eléctrica, como una cuchillada, muy alta en intensidad y de corta duración, que afecta a un solo lado de la cara y que se sufre en distintas zonas según la rama o ramas responsables del dolor. En la neuralgia del trigémino típica, el dolor facial no es continuo, sino en crisis, mientras que en otros pacientes existe un dolor de base, permanente, con episodios más dolorosos.
Muchos pacientes empiezan sufriendo episodios de dolor cortos, no muy intensos, que con el paso del tiempo van siendo cada vez más intensos, frecuentes y prolongados. La duración de los brotes de dolor es muy variable, desde unos segundos hasta varios minutos. Es habitual que los ataques se repitan varias veces incluso a lo largo del día. En algunas personas el dolor es espontáneo, mientras que en otras aparece con un mero roce o cambio de temperatura en determinadas zonas de la cara. Algunos de sus desencadenantes pueden ser comer, bostezar, reír, lavarse los dientes o la cara. ¿Cuáles son las causas de la neuralgia del trigémino? En la inmensa mayoría de los casos no se encuentra una causa clara del inicio de este dolor, pero se deben descartar causas orgánicas como esclerosis múltiple o un tumor, o bien puede iniciarse tras algún tipo de manipulación o extracción dental, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la neuralgia del trigémino? Aunque el diagnóstico de esta entidad puede ser difícil y prolongarse en el tiempo, el tratamiento se suele iniciar con fármacos antiepilépticos, como la carbamazepina y otros coadyuvantes antiepilépticos y antidepresivos que buscan reducir la actividad de este nervio. Además, se pueden llegar a utilizar opioides potentes de acción rápida en los casos de crisis agudas de dolor. Si el tratamiento con varios de estos fármacos no fuera suficientemente eficaz o bien surgieran efectos secundarios intolerables en el paciente, se podrán recomendar técnicas intervencionistas para el bloqueo selectivo de las ramas nerviosas con radiofrecuencia convencional o pulsada como paso previo a otros tratamientos neuroquirúrgicos más invasivos.